Muy bien, hermanos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Quiero leer algunos pasajes de las Sagradas Escrituras y quiero hablar sobre un tema que se puede llamar que nuestro Dios, el Dios a quien servimos, es un Dios celoso. Amén. Podemos mirar entonces Deuteronomio capítulo 5, verso 9. En primer lugar, hermana Viviana me va a ayudar a leer. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tomen sus asientos, por favor. Éxodo 20, verso 5 también leemos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él mismo se presenta como un Dios celoso. No solamente ahí, está en reiteradas oportunidades en la palabra de Dios, donde Él se autoidentifica como un Dios celoso. El diccionario dice que celos significa caliente, ferviente, significa entrar en ebullición. Y habla también la palabra original, etimológicamente, la palabra celos habla de una persona que se pone rojo, colorado por lo apasionado en la indignación que siente. Bueno, la figura es de un esposo que se pone celoso, se pone así mal por la conducta de su compañera, o viceversa también, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de celos. Hay uno que es malo, que es la persona que ve rivales por todos lados, le amarga la vida a la esposa o al esposo. Es un espíritu de celo que la lleva a vivir a una vida muy miserable, porque se siente perseguido y a veces sin fundamentos. Eso es un espíritu que ha destruido matrimonio. Y también está el celoso porque Dios bendice a uno y no lo bendice aparentemente a él, o la hermana celosa por la hermana que a lo mejor tiene más. Entonces eso ya orilla la envidia y otro tipo de pecados en el corazón. Pero el celo, según Dios, es el que sintió Fines cuando vio que un padre de familia mantenía relaciones en su tienda con una moabita que le había sido proporcionada por Balac, aconsejado por Balán. Toda una historia, ¿vio? De que el pueblo pecaba y Dios lo iba a desechar. Entonces tomó una lanza y a los dos los alanceó en el campamento, y de esa manera Dios dijo: Fines, por su celo ha mostrado, dice, su amor hacia mí, su celo hacia mis cosas, y actuó de esa manera, y Él ha quitado mi ira, porque si no, no hubiera quedado nadie. ¿Te leyó ese pasaje? Bueno, hermanos, ese celo es bueno, el mismo que sintió Cristo en el capítulo 2 del libro de San Juan, cuando entró a su templo y vio a los cambistas, a los comerciantes, a los vendedores que comercializaban y vociferaban en los atrios de la casa de Dios. Se indignó de tal manera que tomó un látigo de cuerdas trenzada y entró al templo y echó a todos los comerciantes, volcó las mesas de los cambistas, sacó todo afuera, hizo una limpieza total del templo de Dios. Y los discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. O sea, se indigna el Señor cuando ve este tipo de actividades donde lo que se ha hecho es pura y exclusivamente para que se adore al Señor Jesucristo. Podríamos decir que hubo un ser tan hermoso, tan grande, tan glorioso, que un día Él tenía tanto amor y quería depositarlo en alguien. Entonces tomó arcilla,
e hizo un muñeco, según le pareció, muy bonito. Y lo armó, le puso los ojos, la boca, le puso todo y al final sopló y le dio aliento de vida. Y aquella criatura se llamó el hombre. Y como el hombre estaba solo, luego de su costado le sacó una compañera y dijo: yo los creo a ellos para mi adoración. Yo los formo para que me adoren a mí, para que sean mis servidores. Era lógico, él era el creador, era obvio. Toda la humanidad fue creada con ese propósito. Nosotros fuimos creados para gloria suya, para alabanza de su gloria, para adoración de Dios. Entonces, hermanos, el hombre fue engañado por el adversario de Dios, que era Satanás, y tuvo concesiones con él. Entonces, un día Dios despierta y ve que sus criaturas ya no le adoraban a él, sino que habían transado con su enemigo, y dijeron: ¿por qué tenemos que estar siempre adorando a Dios si podemos ser también nosotros dioses? Se llenaron de orgullo y de vanidad y persiguieron propósitos que eran totalmente indignantes para el Dios que lo había creado. Acá podemos ver, hermanos, por qué es que Dios nos pide que nosotros le adoremos a Él. Porque Él es nuestro creador, porque nosotros existimos para eso. En realidad toda la humanidad, pero la inmensa mayoría de la humanidad se ha ido en pos de otros dioses a quienes también adora. El hombre dice: y bueno, yo no tengo por qué estar ahí cumpliendo, obedeciendo, sirviendo a Dios. Yo hago la mía, yo soy libre y escojo lo que a mí me parece. Dios respeta nuestra decisión, nuestra libertad de escoger, pero le duele en el alma, provee en medio, persuade, habla de mil maneras para que nosotros no cometamos ese error. Lo ha preparado todo para que nosotros, pero el hombre eligió la única prohibición que había: que no toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en el medio del paraíso de Dios, y les advirtió que eso traería muerte cuando lo tocaran. Y el hombre exactamente eso fue lo que hizo. Por eso vino la maldición a toda la raza humana. Ahora, dice el Señor: no podéis servir a dos señores, aborrecerás a uno y amarás al otro. No podemos tener doble sentimiento, es decir, por un lado amamos a Dios y por otro lado amamos ya sea a Mamón, que viene a ser el dinero, o las riquezas, o al mundo, o a tantas otras cosas. Debemos entender que nosotros somos siervos. Antes se decía esclavo, hoy la palabra esclavo suena muy fuerte para nosotros, pero antes era moneda corriente. Pero el apóstol Pablo dice: soy esclavo de Jesucristo. Y no hay cosa más linda que ser esclavo de Dios. Pero podríamos definirlo como siervos, que servimos, que adoramos, que bendecimos a alguien. Y en el momento en que decimos: yo a Dios no le adoro, automáticamente estamos adorando a otro Dios. Que en la astucia que tiene, nosotros decimos: ahora soy libre, ahora yo hago lo que quiero, ahora sí que nadie me tiene que venir a mí a imponer que tengo que servir a Dios. Entonces voluntariamente en ese instante se produce una esclavitud hacia el pecado, indirectamente hacia los demonios, hacia el diablo mismo. No hay términos neutrales, no hay grises, o blanco o negro, o con Dios o con el diablo. Así es la cosa. Pero el que está sirviendo al diablo nunca cree que lo está haciendo. Sin embargo, sí, porque deja de adorar a Dios y adora, aunque en su inconsciencia o en su conciencia parece que no lo hiciera, está adorando a fuerzas satánicas que lo llevarán a una terrible condenación eterna. ¿Cuánto entendieron eso hasta ahora? Entonces, hermanos, el mundo hoy está adorando a otros dioses y no adora a Dios. Adorar a Dios, servir a Cristo, es la cosa más fascinante, gloriosa, admirable que puede existir. Porque si nosotros le amamos, le servimos con gozo, con alegría, con devoción. Tengamos plata o no tengamos, tengamos salud o no tengamos, no vivamos o nos muramos, nosotros somos del Señor y le amamos y aceptamos todo lo que nuestro amo nos pone en nuestro caminar,
siempre y cuando no sean esas cosas por una rebeldía o por una simplemente disciplina por ser negligente, sino, hermanos, que Dios nos permite que le adoremos, que le sirvamos por una cuestión de iniciativa propia, porque nosotros le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, el que no cree ya automáticamente está la condenación sobre él. ¿Por qué razón? Porque rechazó al que nos creó, al único medio, y no es que Dios se encargue de amargarle la vida, sino que Él solo eligió un camino que trae consecuencias, amargos frutos a nuestras vidas. ¿Entendieron eso, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Muy bien, así que el Señor no actúa fríamente cuando hay infidelidad, sino que se pone celoso cuando nosotros, sus hijos, lo cambiamos, lo menospreciamos, cuando nosotros, nuestra atención, nuestra finalidad, nuestro entusiasmo, nuestro sentimiento están enfocados no hacia el que nos creó, ni a su Hijo, ni a su Espíritu Santo, ni a la iglesia, ni a su Evangelio, ni a su palabra, sino que nuestra atención ahora se ha convertido en una devoción a cosas que realmente no son dioses, pero que al anteponerse ante Dios se transforman justamente en idolatría. ¿Cuánto comprenden eso? Entonces Él no actúa fríamente y no actúa por defender su honor ni su dignidad como un esposo que lo han lastimado. Entonces, mi orgullo fue herido, así que yo actúo mal ahora, me enojo, traigo ira o lo que sea, porque estoy herido sentimentalmente, sino que Dios lo hace con otro sentimiento, porque nos ama entrañablemente y porque sabe que nuestra actitud nos conducirá a sufrir terribles dolores, como en el tiempo cuando Israel cometía infracción en el pacto que había hecho con Dios. Eso traía multitud de víctimas que tarde o temprano habrían de sufrir. O sea, había otras razones diferentes a lo de un esposo, una esposa celosa, la que lleva el celo de Dios y está sobre la base de la misericordia, del amor, pero también como Él ve que muchos van a ser damnificados, Él actúa entonces como un Dios celoso, indignado por la actitud que nosotros a veces tenemos frente a Él. ¿Cuánto entendieron eso? Muy bien, hermanos. Podemos mirar a Jesús, hermanos, que recién lo nombré, Juan 2:17. Podés mirar cómo la Biblia dice que Jesús es celoso también de su obra, de su casa. Hoy el templo ya no es lo que a veces se profana, sino nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Israel era la esposa de Jehová. Y hoy la iglesia es la novia de Jesús. ¿Cuánto entienden eso? Amén. ¿Sabía usted? Amén. Bueno, Israel fue adúltera. Cuando lo vemos en Oseas, la figura adulteró en el sentido de que cambió la adoración, o mejor dicho, podemos decir como cuando un esposo se va a trabajar y otro viene a ocupar su lugar en su casa, para hacerlo más claro. O cuando hay mujeres que saben que el esposo se va a trabajar y dice que está trabajando y resulta que se fue a un albergue transitorio, usted ya entiende todo eso, o a otro lugar. Hermanos, Israel se portó deslealmente con Dios. Podemos mirar Ezequiel capítulo 8, del 1 al 3, y ahí vemos al pueblo de Israel que lo quería pasar a Dios y lo quería engañar, y lo engañó de hecho. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí.
Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Está bien. El profeta Ezequiel, para los que leen, saben que estaba cautivo allá en Babilonia, junto al río Quebar, y estaba allí cuando de pronto el Espíritu de Dios, él ve una figura, un ser celestial, que era una cosa impresionante, todo fuego la parte de abajo y arriba, como el bronce bruñido, que lo toma de las quedejas de su cabeza y lo traslada a Jerusalén. Y dice, te voy a mostrar lo que nadie ve. Y dice que escondido en la casa de Dios había una imagen. Y esa imagen él la llamó la imagen de celo. O mejor dicho, la imagen que provoca a celo a Dios. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Para definirlo de alguna manera, esto significa idolatría. Una de las cosas que Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le honrarás. Yo, Jehová, puso la firma. Entonces, aquello que estaba escondido, Dios lo veía, aunque superficialmente parecía que estaba todo bien. Pero ahí vemos que el pueblo de Israel, la novia, la esposa de Jehová, le era infiel a través de los ídolos. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces, hermanos, hoy la novia de Jesús es la iglesia, la cual Él compró y lavó con su sangre. ¿Merece o no merece? No podíamos existir, estaríamos condenados, pero Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, para comprar a esta novia. Pero nosotros ahora, ¿qué hacemos? ¿Somos fieles o no somos fieles? Por eso el hermano decía que hemos llegado hoy para adorar a Jesucristo. Después la canción dice, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Nosotros venimos a adorar a Jesús. El culto es nuestra ofrenda a Él, a nuestro Dios. Nosotros, las alabanzas, los cánticos, todo está dirigido pura y exclusivamente a Jesucristo. Ningún hombre tiene la autoridad o la facultad de recibir alguna honra, alguna gloria, solamente le corresponde a Dios. ¿Cuánto entendieron eso hasta ahora, hermanos? Así que, hermanos, si yo creé algo y después viene otro y la usa para otra cosa, estoy sintiéndome mal. No puedo decir, no, más se lo usurpa. Usted tiene una esposa, una novia, pero ella anda con otro. Usted se siente mal, usted se pone celoso. Y bueno, Jesús tiene un rival. Podemos leer Juan capítulo 2, verso 17, primera de Juan creo que es. Gloria a Dios. Santiago, perdón, capítulo 4, verso 4. Ya habíamos leído San Juan. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Adulterio, pero está hablando de un adulterio espiritual, porque dice que el alma es la que está teniendo otro amante. Oh almas adúlteras, ustedes son ignorantes. Dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y dice, oh ignoráis que la amistad con el mundo nos constituye enemigo de Dios. ¿Qué es el mundo, hermanos? El Señor dijo, estos están en el mundo. Yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No quiere que nos salgamos de la sociedad, de la ciudad, del barrio, e irnos para estar santo allá en los rincones remotos, como un ermitaño, vivamos sin comunicación, sin nada. No nos pide eso,
sino que en medio de esta sociedad nosotros le seamos fieles a Él, no poniendo nuestro corazón, nuestra devoción en las cosas temporales o en personas, en las cosas, sino que por sobre todas las cosas, nuestro amor y nuestra devoción sea pura y exclusivamente para Él. ¿Cuánto entendieron? ¿Cuánto aman a Jesús por sobre todas las cosas? Si no nos sirve, hermano, si no, no vale. Tenemos que tenerlo al Señor Jesucristo en primer lugar. Por eso Él es exigente. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo pensaba, ¿qué es el mundo? Porque dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuáles son los deseos de los ojos? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No provienen de Dios, de arriba, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad del Señor, ¿qué dice? De Dios permanece para siempre. Muy bien, hermanos. Entonces, acá hay cosas que a veces desconocemos nosotros, que podemos amar los deseos de los ojos. Los ojos quieren ver mucha televisión, quieren mirar la mujer bonita, o el actor, o el modelo. Los ojos se van, hermanos, la principal fuerza de tentación para que usan los marketinistas, los que están en el marketing, es ver. Por eso se paga mucho al que hace una buena vidriera o al que hace una buena publicidad, porque entra por los ojos. Los deseos de los ojos siempre quieren ver más y más. Por eso hay quienes miran páginas subidas de tonos, de pornografía. Pues los deseos de los ojos, los deseos de la carne. La carne quiere solamente placer, comer, dormir, divertirse, pasarla bien. Le gusta todas las cosas temporales de esta vida. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Todo lo que no es gloria para Dios es una gloria vana. Y cuando nosotros estamos tan, podemos decir, a una carrera tan alocada y tanto interés en la gloria que no es gloria para Dios, lo estamos haciendo poner celoso a Dios. ¿Cuánto entienden eso? En esto no van a decir mucho amén y gloria a Dios, porque a muchos nos duele un poquito, pero el deporte, el ejercicio corporal para aprovecha, aunque no para mucho, dice. Pero el ejercicio de la piedad tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. No está mal el deporte, la actividad física, todo eso, pero veo, por ejemplo, los brasileros que ellos se jactan de haber sido no sé cuántas veces campeones del mundo, de que tienen los mejores jugadores. Y yo veo que hay muchos evangélicos cristianos brasileños que tienen un orgullo y que ellos le dan muchos valores. Pero también veo que los argentinos somos iguales. Entonces muchos, hasta pastores, dicen, bueno, seguí muchachos la carrera deportiva para ser un gran atleta el día de mañana. Puede ser un atleta cristiano, tómalo como una profesión. Ahora, si dice que toda gloria que no es gloria para Dios es vanagloria, y uno practica un deporte, se le mete en el corazón la idolatría, porque está mirando el televisor y dice, Messi, qué grande, qué bárbaro, este jugador, este director, qué tremendo, ¿sabes cómo la rompe? Dice, ¿no? Este jugador, ¿cómo dice? Sí, la descuece, dice. Pero en esa mañana, él no dijo ni siquiera Dios es grande, Jesús es el mejor, Jesús es más lindo, es bueno. Él alabó al ídolo, que no se da cuenta, se ha convertido en un ídolo. Está dando gloria a la criatura antes que al Creador.
Porque ¿quién le dio la salud física? ¿Quién le dio la inteligencia? ¿Quién le dio la habilidad? ¿Es Dios? ¿O usted cree que él lo ganó aparte de Dios? Dios. Y entonces nosotros estamos adorando lo que Dios creó y no al que creó esas cosas. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Ahora bien, nosotros no podemos decir, no, a mí yo no miro, no hago, no me interesa. No. Somos argentinos y seguramente nos enteramos, no podemos pasar desapercibidos en el trabajo, todo el mundo habla, todas las propagandas, la publicidad, que el mundial, que los campeonatos, apertura, clausura, todos los jugadores, que Boca, que River, que todo es una fuerza. Pero aún así el creyente está en el mundo, pero su devoción mayor, su amor más alto, su interés sobre todas estas cosas debe ser Cristo Jesús. Y no puede dar más alabanza a las criaturas que al Creador. Alabe a Dios, glorifique a Cristo. Pega un grito tan fuerte cuando hace un gol y se salta y brinca. Y acá en la iglesia está con la cara larga. Ni un gloria a Dios, ni un amén. No tiene fuerza. Entonces, ¿qué quedamos, hermano? Ahí usted está definiendo que usted tiene mayor apego y devoción hacia otras cosas que al Señor, que lo salvó, que murió por usted, que lo levantó, que hizo de usted una nueva criatura para la eternidad. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque yo como pastor no le puedo decir nada, me andaré para adelante. Y el Señor no va a venir a buscar a idólatras. Y el fútbol se ha convertido en una futbolatría. Pero yo digo fútbol, las mujeres tienen otros ídolos. Hay hermanas que se conocen los nombres de los actores, la vida privada, con quién se casó, con quién salió. Este fue el que dice, parece que se jacta, esta es la que hizo la película tanto, ¿te acordás que actuó en esto y este? Sí, este trabajó allá. Hay hermanas que están embadurnadas, impregnadas de la idolatría hacia actores, modelos, conductores de televisión, de las novelas, se las saben todas. Hermanos, ¿quién es tu Dios? Cuando tú pasaste 3 horas viendo televisión y al Señor 5 minutos, Señor, ya te hace las cosas. Y horas para comer y vienes la horita de los jueves a orar y ya está. Y 4, 5 horas, 10 horas en algunos casos, viendo las cosas temporales de pecados de este mundo. ¿No es idolatría, hermanos? Ay, cómo me duele eso, dice alguno. Pero es tiempo, hermano, que saques el ídolo de tu corazón, porque si no, difícilmente el Señor te va a llevar cuando Él venga. Fanático, legalista. No, hermano, yo me quiero salvar y quiero que usted se salve. Y yo lucho contra todos los ídolos que se quieren pegar. Digo, no, más primero está el Señor. No voy a faltar un culto por ver un partido. Por ahí te interese, mirá, qué sé yo. Ojalá que no, pero primero está Dios. Hermanos, entonces Jesús es celoso y el mundo es rival de Cristo. Hay muchas cosas que se pueden convertir en un rival en los sentimientos, en el corazón nuestro. ¿Quién es primero en nosotros en relación con el Señor? Génesis 22:7. Mire que a veces un hijo, una bendición de Dios, se puede convertir en un ídolo. Y Dios es celoso y a veces nos prueba, a ver si lo amamos más a Él, le obedecemos más a Él, que a esa devoción, a esa atracción, a ese enamoramiento que tenemos hacia una persona, que puede ser una esposa, puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser un novio, una novia, una esposa, un esposo, o puede ser un hijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7 es. Sí. Bueno, porque hay un momento en que verso 1. Es el mismo pasaje, pero este lo dice con mejor. Verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí.
Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tenía locura por un hijo. Tuvo uno de una esclava, pero no era lo mismo. Él quería tener posteridad, que después de él sus hijos mantuvieran el apellido. Eran otros tiempos, esto era lo más caro para un hombre. Las mujeres, cuando no le podían dar hijos, sentían morirse, hacían lo indecible. Usted puede ver en la Biblia, Abraham lo que quería era tener un hijo con su esposa, se lo pidió a Dios, llegó a viejo, Dios no se lo daba. Cuando por fin se lo dio, hermano, él tenía mucha plata, oro, tenía ganado de todo, pero por sobre todo estaba su hijo. Entonces dice, Dios probó, te voy a probar, a ver si realmente soy yo más importante que la bendición que yo te di. ¿Cuánto entienden eso? Dios nunca permitió los sacrificios de víctimas humanas. Nunca permitió. Por eso vemos el caso de Jefté, que fue un error, pero solamente él habría de aceptar una víctima sin pecado, una víctima sin mancha, y todos los seres humanos ya estábamos manchados el ADN con el pecado de nuestros primeros padres. Así que tenía que ser un santo ser. Por eso Jesús no fue hijo de José, según la carne, o sea, según la sangre. Fue obra del Espíritu Santo que engendró un bebé en el vientre de María. ¿Cuánto entienden eso? Es un misterio glorioso, pero una cosa, Jesús, tentado en todo, sin pecado, Él fue la ofrenda. Pero ahí vemos que Abraham, hermanos, fue probado por Dios. Y el hijo, como leyó también Viviana al principio, dice, ahí está la leña, ahí está el altar, ahí está todo, el cuchillo, todo. Pero ¿y dónde está la víctima? Ignorando que él era a quien Abraham habría de matar como se matan los corderos sobre el altar. Y llegó el momento, hermano, que lo ató al niño, lo puso sobre el altar, tomó un cuchillo afilado y lo levantó arriba con un dolor desgarrador. Y cuando venía el cuchillo cayendo ya, una voz le dice, Abraham, detente, no mates al muchacho. Te he probado, Abraham, y saliste airoso de esta prueba. Ay, hermanos, cómo Dios quiere que tengamos a Él. Es celoso. Muchos no van a entender tal vez esto, pero por sobre todas las cosas la obediencia a Dios. Y había un carnero entrelazado por los cuernos en un zarzal. Dice, Dios proveyó para la víctima, para el holocausto. Dijo Abraham, subiremos, adoraremos y volveremos. Había fe. Era una figura de Cristo que habría, sí, Él de morir por nosotros. Hermanos, cuando adoramos a Dios tenemos que darle lo mejor. Lo mejor para Abraham no era la plata, el ganado, la tierra, ni siquiera Sara. Lo mejor era su hijo. Y eso fue lo que Dios le pidió. Por ahí Dios te puede pedir algo que tú amas demasiado. Cuando yo vine al Señor tuve que dejar mi música, que a mí me gustaba otra música. Algunos amigos que eran para mí todo, amigos y amiguitas que teníamos en aquel tiempo. Tuve que dejar los bailes que frecuentaba, una orquestita que tocábamos en los pueblos por allá, se acabó. Todos los ídolos. Y yo me acababa de casar con Viviana y todavía conservaba una bolsa de, por así decirlo, de fotos, de cartas, de póster. Así que Viviana un día dijo, si estamos en Cristo, esto ya no sirve más. Y me dio una manito y le prendió fuego. Gloria al Señor. Y claro que sí, hermano, o servimos a Dios enteramente o no tenía que quedar nada de Egipto, nada del mundo, nada de otros amores, solamente el amor a Él. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Primera de Corintios capítulo 7, verso 32. Dijo el apóstol, es preferible ni siquiera casarse para dedicarse todo sentimiento, toda actividad, todo trabajo hacia Dios. Mire el extremo, hermano.
Yo prefiero que estén solteros o solteras. Es mejor, dice, porque si te casás estás compartiendo el amor con Dios y la atención a la obra, a las cosas de Dios, con tu esposa. No nos reprocha porque Él lo permitió, Él sabe que la necesitamos y por mil razones más. Pero a veces, hermanos, a veces puede llegar a suceder que nos embarcamos de tal modo que le damos tanto tiempo al cónyuge y le damos nada a Dios. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El soltero, hermano. Algunos dicen, yo me quiero casar, pero ese clase de soltero está bien, pero si está tan apasionado, toda tu atención está en conseguir una novia, una esposa o un esposo, en el caso de la señorita, y está ahí y lo busca por internet, y lo busca por cartita, y lo busca en la iglesia, ese no. Pero hay solteros que están libres de toda otra atención. Yo puedo venir a la iglesia, puedo cantar, puedo servir a Dios, puedo ir a las misiones, hacer los viajes, estar en evangelismo, ir a la radio, qué sé yo. Servir al Señor libremente. Dice, ese tiene todo cuidado hacia Dios. Pero el que está casado ya tiene que compartir todo. No, tengo que traer la comida, tengo que atender a mi esposa, tengo que atender la casa. Entonces, de los dos, dice el apóstol, el que está mejor es el que está solo o la que está sola, como dice al final de ese capítulo, el último versículo, ¿cómo dice? ¿Cuál? El último versículo de ese capítulo. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. A mi juicio, pienso, dice, que más dichosa esa mujer que no tiene esposo. Va a ser más feliz si se quedara así, porque va a dedicar su vida sin que le tenga que decir, mirá, tenés que cuidar a los chicos, tenés que cuidar la casa. Y está libre para servir al Señor. Ay, qué feo, ¿no? Dicen algunas. Pero cuando te casás ya estás muy condicionada. Cuando te casás, condicionado. No tenés totalmente libertad. Pues yo le digo a los jóvenes, no se apresuren a casarse. Disfruten la juventud, esperen. Algunos ya 15, 16 años están desesperados con el acelerador a las chapas van. No disfrutaron su juventud. 5 o 10 años pueden darle al Señor, a la obra, servir, tranquilito, solterito y sin apuro, dicen, ¿no? Sirviendo al Señor. Y cuando llegue el momento, Dios le va a dar continencia, le va a ayudar. Y llega el momento, 28, 30 años no es una edad muy viejita para casarse. A ver una sonrisita de las damas, de las señoritas. No me ponga carita fea. Muy bien, hermanos. Puede ser que sea tan celoso el Señor, tanto nos pide. Sí, hermano. Nos pide porque Él lo creó todo. Y si confiamos en Él, Él nos va a dar satisfacción. Va a darnos todo lo que nos puede producir otras cosas. Nos va a dar Él con creces y vamos a ser realmente muy, pero muy felices. Ezequiel capítulo 14, vamos a mirar a Israel cómo, del 1 en adelante, puedes leer, Viviana, cómo Israel fallaba con Dios y a veces nosotros cometemos el mismo error. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales. Sí, a ver. Por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Está bien. Dice el profeta que vinieron los ancianos de Israel. Ellos asistían regularmente al culto, ellos tenían un barniz de religiosidad, pero Dios no mira las apariencias, hermano. Y dice,
hijo mío, estos que vienen a hablar con vos, a consultarte a mí a través de ti, dice, ellos ya fueron a consultar a otras fuentes. No fue el movimiento inicial venir a consultarme a mí, fueron a consultar a otros. Segundo, ellos ya han puesto en su corazón el tropiezo de su iniquidad. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Mire que Dios no le podemos engañar, hermano. Puede decir muy santulón todo, pero Dios sabe. Pero voy, cumplo en la iglesia. Pero sabe que en tu corazón, Él ve lo que hay en tu corazón. Dice, ellos en su corazón, el corazón es el centro de nuestras emociones, el centro del intelecto. El corazón, hermano, es lo esencial. De ahí funciona todo lo demás, pensamiento, sentimiento, etc. Y si ahí, hermano, tú tienes un bruto ídolo, Dios dice, primero en el corazón de Él, en vez de estar yo, está sus atracciones, su devoción hacia las cosas, que pueden ser cosas y pueden ser personas. ¿Cuántos están entendiendo eso, hermano? Entonces, Dios era lo último, no la consulta inicial. Hermano, dice, vengo, ore por mi nene, porque se enfermó y enseguida lo llevé a la cobertura médica y lo llevé al hospital de niños, primero al 21, después al hospital de niños de San Justo, lo llevé al Garra, Juan, y ahora los médicos dicen que no tiene cura. Entonces, como vi que no había más posibilidades, vengo para que usted, pastor, le unja con aceite, porque yo sé que usted ora y Dios lo sana. Y yo le reto y digo, pero hermana, ¿por qué Dios no fue la decisión inicial y no el último? ¿Cuánto entienden? No, si te enfermas antes que ir a los médicos. No estamos en contra de los médicos, pero mire que la Biblia no habla demasiado bien. Habla de que hubo uno que enfermó de los pies y en vez de buscar a Dios buscó a los médicos y se murió. La Biblia habla que si bien Lucas era el médico amado, la Biblia nos habla de que tenemos que buscar a los ancianos, a los ministros, para que oren por nosotros, ungiéndonos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, hay un 80% que sana el enfermo. Amén. No, sanará al enfermo. Excepto que Dios pueda, por alguna razón, para predicarle a alguien en el hospital o para tratar con nosotros por algo personal, por una disciplina, vaya a saber, nos permite. Hemos ido al médico y Dios ha usado los médicos, no estamos en contra. Pero me estoy refiriendo que primeramente orar, ayunar, hacer un examen de conciencia. Señor, te defraudé, hubo orgullo, traté mal a mi hermano. Señor, ¿en qué fallé? Perdóname. Y rebobinar la cinta para corregir lo que estaba mal. Y luego que oren por nosotros, pues dice, confesad vuestra ofensa unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. De hecho, muchos de nosotros ni siquiera remedio tienen. Muy poco, quizá alguno. ¿Por qué? Porque Dios nos sana. Porque pagamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda y no tenemos que gastar tanto en la medicina. ¿Es cierto o no es cierto? Los que dicen amén es porque lo han vivido, lo están viviendo. Pero hermanos, Dios tiene que ser lo primero. Buscar a Dios. Y cuando se agota todo, bueno, Señor, a lo mejor tú permites que vaya a un hospital, a un médico. Por 2 cositas ya están en los médicos. Por un resfrío ya están corriendo. Espere un poquito, tenga fe. Amén, hermanos. En mi casa mis hijos están presentes, muchos de ellos. Y yo he traído a mi chico hirviendo de fiebre. Parecía que estaba agonizando ya y tenía que venir a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Voy al médico y falto al culto? ¿O voy a la iglesia y espero en Dios? Lo he traído así, hermano. El culto estaba tan lindo que después nos olvidamos. ¿Y cómo está el nene? Sano para la gloria del Señor. Porque Dios nos prueba, hermano. Yo he estado en algunas predicaciones que solo Dios sabe, y yo, que estuve a punto de caerme muerto, desmayado, porque me sentía realmente mal. Pero dije, si me muero, no hay cosa más linda que morirme predicando e irme con el Señor, cumpliendo mi deber. Y después el Señor me sanó y estuve bien. Entonces entendamos, hermano, lo prioritario es hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen, ese evangelio tan exigente, No, hermano, es un evangelio verdadero, auténtico. Primero está el Señor. Así que el sentimiento de
de su corazón, la esencia de su intelecto, la función misma de la persona. Ahí dice que el Señor vio que había otro objeto de veneración, de adoración. Podríamos hablar, hermanos, de que cuando uno se convierte a Cristo, el primer amor nos lleva a ser cristocéntrico. Cristo a la mañana. En la madrugada nos despertamos porque un perro ladró muy fuerte y en vez de salir corriendo, decimos, gloria a Dios, gracias Jesús. Y a la hora de comer hacíamos una oración, que ore cortito, decían los demás, y este seguía orando porque sentía la presencia del Señor, levantaba su mano. ¿O no es verdad? Hermano, en la noche, en el trabajo, ponía cartelito en la casa, si tenía un vehículo lo escribía atrás. Se compraban manuales grandes como es, manuales cristianos, Biblia de las más hermosas, los cassettes, los compas, todo el mundo escuchando música, porque hay una devoción 100%. Por eso el Señor dice, no quiero que caigas de tu primer amor. Hay algunos que han caído, dice. El que no está en el primer amor es como si tuviera caído para Dios. ¿Es fuerte o no? ¿Por qué, hermanos? Porque el Apocalipsis también dice, al que venciere la carne, el mundo, al diablo, yo haré que se siente conmigo en mi trono. Ay, no sé si usted entendió, hermano. Usted va a estar sentado en el trono con Cristo. ¿Le parece poco honor, hermano? Yo ando como quiero, me voy a la iglesia cuando puedo y vengo y hago. El Señor dice, ese que ni ora ni busca de Dios y que le cuesta, ya mira la hora cuando se alarga el culto, a ese lo voy a traer a sentarme a mi trono. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque los galardones que hay es grande. Lo que Él sufrió por nosotros es demasiado alto. Y le vamos a devolver un amor flojo, un amor sin demasiado interés. Tenemos que ponerle, hermano, todo ese amor y ser celoso, pero en el buen sentido de la palabra, de las cosas de Dios, porque Él es celoso con nosotros. Porque así cuando tú miras a otra cosa y Él se pone celoso también cuando alguien te toca. Dice, me tocaron la niña de mis ojos. ¿No dice así? Amén. Y a veces parece que no pasa nada, pero ay de aquel que toca a un hijo de Dios. Más vale no haber nacido, porque Dios nos defiende y nos cuida. Mucho accidente, muerte que te pasaron, es que a pesar de que tú eras rebelde, testarudo, cabezón, el Señor tenía una cobertura alrededor tuyo para que no te mueras y te vayas al infierno. Dios te guardó, Dios te protegió, tú eres su especial tesoro. Por eso, hermano, 1.000.000 de veces vale ser esclavos, siervos de Jesucristo y no del mundo. A veces somos camufladamente, idolatramos nuestra reputación, sacrificamos muchas cosas y también buscamos aceptación. Y por ello, ¿qué pasa? Sacrificamos valores, principios, doctrinas por ser aceptado. No sé si usted puede entender eso. ¿Qué más, hermano? No podréis servir a dos señores, o a Dios o a Mamón. La riqueza, el dinero, se ha convertido en un ídolo para muchos. Cuando usted trabaja demasiado y no tiene tiempo para venir a la iglesia, cuando sacrificas la oración, tu familia, sacrificas todo por un trabajo, estás postrándote delante de un Dios con minúscula, llamado dinero, trabajo, riqueza. Lo dijo el Señor, no podéis servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. Entonces, es increíble la cantidad de gente que hoy no está acá porque tiene que hacer hora extra, porque tiene un trabajo, porque quiere hacer plata, tiene que atender el almacén, el kiosco. Lamentablemente tengo que decirlo, hermano. Hay otro Dios, hay otro ídolo sobre ellos que le interesa más. ¿Está comprendiendo? Bien, hermanos. Hay algunos que tienen el placer sexual y aunque no se dan cuenta, a un cristiano está sobre todas las cosas. El placer sexual con la
la intensidad y con un compromiso que estos deberían ser solo para nuestro Dios, reservados solo para Dios. No está mal los matrimonios, pero cuando esto se pasa del límite, hermano, hay que poner en la balanza. Qué silencio, pasó un tsunami, dijo Dice Ávila. Que Dios nos ayude. Todo lo que se antepone a Dios, hermano, es idolatría y lo hace poner celoso a Dios. Para concluir, vino una hermana o una mujer en el Paraguay, se vino para la Argentina. Consiguió un compañero paraguayo, se juntaron en concubinato. Los paraguayos laburan, hermano. Dice, veo qué camioneta, qué casa tiene, pero lo hicieron con el sudor de su frente. Todos estos grandes edificios, la mayoría fueron hechos por extranjeros. Así que los argentinos quedamos ahí mirando y ahora son nuestros patrones. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos vagos. No quisimos trabajar y lo otro hicieron. Pero ese es otro tema. Estos se deslomaron trabajando. Ella compró una maquinita, una recta, después una overlock. Después trajo una chica para que venga a trabajar y trajo otra. Formaron su tallercito. Se hicieron una bruta casa hermosa, hermano. Como lo hacen los paraguayos. ¿Y qué pasó, hermano? Ella se convirtió al Señor y se enamoró de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el esposo no. Y ella entendió que tenía que casarse para estar bien, formalizar su matrimonio. Y él no se quería casar. Además no amaba al Señor. Y ella oraba por ella y pedía oración por él. Y por todo. Pero ya tenían hijas grandes. Y ella lo amaba, lo quería. Era con el que se habían jugado. Había bienes de por medio, había hijas. Pero ella amaba al Señor Jesucristo. Y decía, ¿qué puedo hacer, pastor? Porque él me menosprecia. Él menosprecia a Dios. Él habla mal de mi Cristo, pastor. Entonces le dije, mira, hermana, va a tener que escoger entre su compañero, su negocio, todo, y Cristo. ¿Está dispuesta? Piénselo. Y ella me dijo, al poco tiempo, dice, ya tomé la decisión. Dejo trabajo, esposo, hijos, todo, por amor a mi Cristo. Ay, hermano, que digo, ¿será que le aconsejé bien? Que yo podía convertirle. Hermano, aquel hombre nunca quiso convertirse. Entonces ella le dijo, separamos los bienes, yo me voy porque mi Dios es lo más hermoso que yo tengo. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Se compró una casa en el garage largo, grande que tenía. Dijo, quiero que acá hagan culto. Pronto conoció a un joven que venía orando hace tiempo y se le estaba pasando el tren. Se enamoraron, se juntaron, pero no en concubinato. Se unieron ante las leyes y ante Dios, ya que ella era soltera. Y ahora tienen culto en la casa y los vemos tan felices. Algunos lo conocen en el anexo de Huemul. Conoce a la hermana Mercedes, al hermano Claudio. ¿Cómo están sirviendo al Señor? Esta historia la vivimos acá, hermano. Le dolió dejar su casa, tantos años de trabajo. Le dolió dejar su esposo, su compañero, mejor dicho. También el reproche de sus hijas, el reproche de tantas personas. Pero el Cristo que tenemos vale más que todo. Es más alto, hermano. Por eso tal vez Dios te está pidiendo ahora que dejes un amigo o una posibilidad de un noviazgo, de un casamiento, de un caso que puede ser muy bueno porque tiene plata, porque está bien, pero no ama a Cristo, ama al diablo o las cosas del diablo. Por eso Dios, hermano, nos pide que dejemos aquello que está en primer lugar. Si tú te haces un autoexamen, vas a darte cuenta que hay gente que idolatra un vehículo, su físico, su trabajo, idolatra un deporte, que no está mal esta cosa, pero cuando llega al primer lugar, cuando es más importante que orar, que buscar a Cristo, que leer su palabra, cuando nuestra admiración, qué actor, qué cantante, qué político, qué hermoso que es ese jugador, qué hermoso que es y a Dios no le damos ninguna alabanza. Tú eres un idólatra y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a estar de pie, por favor. Oramos al Señor. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos.
Vamos a orar un minutito al Señor.